Todo gran viaje comienza con una pregunta. ¿Y si el cielo no solo nos hablara, sino que también nos guiara? Bienvenidos a Astro Viajes, un canal donde la astrología se encuentra con el liderazgo, la creatividad y el emprendimiento. Soy Nadia Cervantes, astróloga profesional, mentora de London Astrología Predictiva, viajera de los cielos y de la tierra. Prepárate para mirar el cielo y verte reflejado en él, porque el futuro no está en las estrellas, está en ti. Hola, ¿cómo están? Pues estamos en otro capítulo de otro episodio de una astrología predictiva y, como les digo, tenemos invitadazos de lujo. En esta ocasión está conmigo Martín Kuriman. Bueno, les voy a hablar un poquito de la biografía de Martín y ahorita les cuento cuál fue esta sinergia, donde compartimos, donde nos conocimos. Y bueno, Martín Kuriman pues es presidente y fundador, CEO de Kuriman Brokers Group, que es una compañía dedicada a los negocios de Estados Unidos para la protección familiar, de seguros. Es una agencia de seguros, la agencia de seguros hispana número 1 reconocida aquí en Estados Unidos, aquí en Houston. Y bueno, también asesorías financieras y planificaciones también de ese rubro. Y bueno, pues también la visión de Martín es crear pues agentes responsables a través de la innovación y el conocimiento. Y pues yo ya te he visto en las redes. Bienvenido, Martín. Gracias por estar aquí. Y un poquito en la antesala les cuento que pues en este curso formación de empresarial que tuvimos de innovación y la gestión en la NASA, fue ahí que nos conocimos. Y yo me acuerdo que estábamos en una de las mesas de trabajo porque nos rotaban. Entonces, creo que estabas de hecho al lado, ¿no? Y yo nada más veía como Martín me escuchaba de que yo, ya sabe, ¿no? Y que la luna y que las estrellas y que esto, y un poco como eran estas discusiones, bueno, no discusiones, sino aportaciones de ideas, cuando teníamos mesa de trabajo sobre lluvia de ideas, sobre ponernos de acuerdo en hacer estos proyectos, digamos, inmersos en los consejos empresariales. Y un poco yo tenía esta connotación. Y yo le preguntaba, oye, ¿qué día naciste? Oye, ¿y a qué hora? ¿No? Y estaba viendo su carta. No, pues te faltan 3 años para no sé qué, te faltan... Y él escuchaba y él me escuchaba con atención, ¿no? Y pues fue como en esta sinergia de que yo un poquito le platiqué de tu carta. Y quiero contigo arrancarme con eso. Porque ya después de que yo la levanté, porque esa vez nada más yo como que la monté en mi cabeza y te dije, pero en ningún momento ya la monté en la computadora. Y me llamó mucho la atención, ahora que la estuve analizando, porque este tema de ganar dinero de otros o hacer dinero, tiene mucho que ver con la casa 8 de los seguros, de las finanzas, de la administración, ¿no? Porque ahí tienes a Venus, a Saturno, y dije, ¿cómo tiene una saturación en la casa 8? Y en astrología siempre que decimos casa 8 da miedo, Martín. Da miedo, ¿no? Porque es como la casa de la muerte, de la resurrección, ¿no? La asocian mucho como... Pero es la casa donde se genera bien el dinero, ¿eh? Es la casa donde se administra. Es la casa... Por eso ahí están las herencias. Por eso ahí están los seguros. Por eso ahí está todo lo que tiene que ver con la protección, de alguna manera, de las finanzas y de la construcción de las finanzas. Entonces, ahí rompemos, chicos, un patrón, ¿no? De no precisamente los temas de emprendimiento tienen que ir con la casa 2 de la economía, sino con el opuesto, que es la casa 8, ¿no? Donde tú ahí tienes mucho fuego, tienes muchos planetas en Aries, que eso te hace emprendedor y gestionador de esos recursos. Pero también, y ya tú me dirías, Nadia, ¿de dónde te estás inventando eso? También el Plutón en Virgo en la 1, Júpiter en Virgo en la 1, la historia no fue fácil. Y ahí me contarás si fue o no fácil, porque eso habla de tus primeras etapas de vida, en donde también creo que ese Júpiter y ese Plutón, Virgo es un signo, Martín, de mucho trabajo. Yo soy Virgo. Hay que trabajar mucho, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha tenacidad. Ajá. Y creo que al principio, antes de llegar, ¿no?, a los laureles, ¿no?, eso te tuvo que haber marcado, ¿no?
O sea, no fue de que, como platicaba en el anterior podcast con Sergio, de que una mañana ya yo quise llegar a esa meta, ¿no? Y que aquí sí el valor, ¿no? De a lo mejor haber pasado por ciertas limitaciones, ¿no? Por ciertas cosas limitantes, te ayudó ahora a la innovación, a la construcción y al desarrollo, porque también tú tienes Mercurio en Géminis. De que Martín sabe vender, sabe vender. Y de que sabe comunicar, porque Mercurio, ¿no? Que este planeta de la inquietud y la comunicación, está bien dispuesto en el signo de la negociación, ¿no? Y pues Tauro, ¿no? Y pues es un signo tenaz, es un signo de perseverancia. Dicen que de Tauro lento pero seguro. Cuéntame, Martín, de esta introducción que te acabo de decir, que es verdad y que es mentira. Wow. Pero que cuando yo vi tu carta dije, esa casa 8, pero claro, vi la 1 y dije, no, tuvo que haber una historia ahí que quiero que nos la cuente, porque seguro esa limitación te marcó. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Para mí es un placer estar acá y sobre todo ahora que estoy escuchando todas estas cosas que me parecen interesantes, ¿no? Y en la medida que ibas comentándome, obviamente mi mente va viajando en el pasado y recordando, bueno, ciertas cosas que uno vive, que ha vivido. No, yo no he nacido en un lugar donde las cosas se me hicieron simples. Ajá. Sí, vivía en una familia normal, con una economía normal, clase media, pero me inculcaron mucho los valores del trabajo. Entonces me crié con mis abuelos. Y realmente, bueno, mi abuelo fue mi padre y fue la persona con la que me inculcó todo con una cultura italiana que traían del trabajo. Entonces, y me gustaba desde chico emprender. Siempre cuento mi historia de que a los 6 años emprendí mi primer negocio clandestino, que fue poner una verdulería en la calle. Entonces, mi madre y mi abuelo tenían un rancho, entonces le hacía traer en la camioneta verduras, y con mi hermano mayor, que si yo tenía 6, él tenía 7, pusimos nuestro primer negocio y empezamos a vender. No era una necesidad económica que lo teníamos, pero era parte de la cultura que a nosotros nos decían que las cosas se ganan. Y darle ese valor, ¿no? El esfuerzo. Al esfuerzo, ajá. Y bueno, siempre he trabajado desde muy chico, he emprendido diferentes negocios, me ha ido muy bien en muchos de los negocios que emprendí, en otros tantos no, pero es parte del crecimiento, ¿no? Yo siempre digo, hoy en día, si uno se mire o se ve dónde está y dónde comenzó y hay un crecimiento, entonces me fue bien. Y obviamente he pasado por otros negocios que sí han sido exitosos, otros no tanto. Y bueno, hasta que llego aquí a Estados Unidos. Cuando llego a Estados Unidos... ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos, Martín? ¿Cómo fue esa motivación para mudarse acá o por qué Estados Unidos? Bueno, llegué a Estados Unidos el 12 de julio del 2007. Y llegué por una reubicación de mi ex esposa, que, bueno, en la cual ella por el trabajo la reubicaron acá. Vendí mi negocio, bueno, esa compañía me indemnizó, me compró mi negocio y decidimos llegar acá. Empezamos a trabajar, yo empezando a buscar un trabajo porque no sabía inglés. De hecho, había tomado un curso de 1 mes o 2 meses de inglés antes de llegar, que me di cuenta que fue como nada, más o menos. Entonces, el trabajo te hace dar también la posibilidad de aprender mucho más rápido. Me puse a estudiar inglés aquí, me puse a buscar un trabajo y como al año y medio se me da la oportunidad de trabajar en la parte de seguros. Y al principio estábamos bien, nacieron mis hijos gemelos como al año y medio de estar acá. Entonces, bueno, nuestra situación económica estaba un poco más complicada. Yo siempre cuento que se complicó tanto que hasta contábamos las monedas para poder, bueno, terminar y llegar a fin de mes, que bueno, es parte de nuestra vida. Y
empecé a trabajar en la industria financiera, vendiendo seguros de vida, vendiendo toda la parte de planes de retiro. Y la verdad me emocionó, me motivó, me enamoró la carrera, que tenía algunas cosas que ver con la parte financiera que había estudiado en Argentina. Estudié licenciatura en Ciencias de la Computación en Argentina, que eso me pone una mentalidad más de sistemas, de ser muchos procedimientos, que también me permite armar un plan de trabajo y un plan de negocio para poder efectivizar lo que hoy tenemos en Culliman Brokers Group, que es una agencia que ha sido muy exitosa y sigue siendo. Y todos mis inicios siempre fueron con mucho tiempo de trabajo, mucha tenacidad. Recuerdo trabajar hasta 1 de la mañana, levantarme muy temprano. Te digo, Martín, los Virgo trabajamos mucho, trabajar y trabajar y trabajar, pero bueno, es el resultado, ¿no? También de esa parte perfeccionista, no la ves como muy marcada también en Sí, demasiado. ti. Soy demasiado perfeccionista. Con el tiempo aprendí que, bueno, cada persona tiene su forma de trabajar, ¿no? Porque el problema mío era que no solamente era perfeccionista, sino que pretendía y esperaba que los demás corrieran al mismo ritmo que yo. Pero bueno, aprendí que cada cual... Cuando aprendí a aceptar a la gente como es, entonces ahí aprendí realmente que, bueno, cada cual tiene su tiempo. Y la vida se me hizo más simple también. Pero siempre he sido de enamorarme de las cosas, ¿no? Entonces, para mí no era un trabajo de quedarme trabajando hasta la 1, sino era como esa investigación, ese estudio, aprender un poco más. Yo me voy de vacaciones y sigo trabajando, me sigo conectando. Y no lo tomo como un trabajo, porque si no lo hago, mi mente está pensando, pero ¿qué pasó acá? Tenemos que resolver esto, tenemos que mejorar esta situación, y uno continúa. Entonces, para mí no es un trabajo, sino más que todo es una pasión. Es algo que siempre digo que voy a seguir trabajando en esto por el resto de mi vida. Mucha gente piensa en retirarse. Yo creo que uno se retira de las cosas que no le gustan. Así es. Pero de las cosas que a uno le apasiona va a seguir siempre trabajando y aportándole. Pero bueno, es parte de mi vida, ¿no? El estudiar y capacitarme, estar en una industria que va renovándose constantemente. Y poder ahora ayudar a mucha gente que trabaja conmigo dentro de todos los Estados Unidos. Hablando de los héroes y lo que te motiva, que también practicábamos un poco en el podcast anterior con Sergio, para ti, ¿cuáles fueron esas motivaciones personales que dices, de aquí voy, de aquí me sigo, de qué me agarro, o esos héroes externos o reflejados en algunas circunstancias de tu vida para decir, hay que construir, ¿no? Porque muchas veces también con lo que nos topamos es eso, ¿no? Yo creo que ahorita las nuevas generaciones también tienen esta como pérdida de motivación y de pasión por las cosas, que al final de cuentas, como tú dices, es lo que te va a llevar a la permanencia, ¿no? De no ver como una carga, de no ver como ya responsabilidades en la vida, pues vamos a tener siempre, ¿no? Pero en esta parte competitiva yo creo que también el que tú estés apasionado y enamorado de lo que haces va a ser la gran fórmula también del éxito. Pero ¿quiénes eran tus referencias o qué fue tu referencia? Porque siempre hay una referencia. Bueno, para mí la persona que ha sido héroe en mi vida ha sido mi madre. Entonces, porque ella se ha quedado sola con sus hijos, con nosotros, y nunca bajó los brazos y siempre tuvo esa fortaleza para salir adelante. Entonces, parte de enseñarnos a cómo rebatir esas objeciones, esos pozos que la vida te pone y que uno puede salir adelante. Y uno se puede caer, pero se va a levantar y va a continuar. Entonces, para mí una persona que ha sido héroe ha sido ella. Y porque es la única persona en la que yo puedo ver que ha puesto mucho énfasis, más allá del amor que le tengo como madre,
pero es una de las personas que yo veo realmente que para mí me ha llegado. Y no soy una persona que sigue tantos ejemplos de personas, no idolatro a nadie. Tuve la oportunidad de estar con muchas personalidades y conversar, me gusta conversar con la gente, y cuando me he despedido de ellos me preguntan, ni siquiera te sacaste una foto, ¿verdad? Y no porque no idolatro a nadie, realmente me interesa más conocer a una persona y no sacar marketing sobre eso. Entonces, para mí una de las personas que ha sido, y lo vuelvo a repetir, mi madre es un ejemplo para mí. Ya. Y te he de confesar que viendo tu carta me veo muy reflejada en tu mamá, porque bueno, desde tu carta la luna representa a la madre que está en Aries. Yo tengo la luna en Aries y yo también dije, mira, esa mamá, ¿no? La luna en Aries, que es el planeta Marte que lo rige de la batalla, ¿no? Es como tus batallas, ¿no? Van a ser mucho a la protección de los tuyos, ¿no? Entonces también tenemos estos temas cuando estas preguntas, ¿no? Que yo pongo en la mesa, ¿no? No precisamente la motivación o la pasión o lo que nos construye o lo que nos deconstruye está acá, sino está también en el tema más inmediato, ¿no? Y también en las decisiones que tomamos y las que no tomamos, ¿no? Entonces supongo que también la mamá ahí, ¿no? Juega un rol importante. Y toco el tema de la luna y la madre porque en los temas de astrología, en el tema de prosperidad y de emprendimiento, muchas veces siempre me preguntan, ¿no? El tema del dinero, siempre en el tema de negocios, el tema de dinero, ¿no? Y yo les digo, bueno, si supieras que también el tema del dinero que está asociado muchísimo a los arquetipos de la familia y de la madre, siempre les digo, no puede estar peleada con los linajes ni maternos ni con la construcción familiar, porque eso va a afectar tu economía, ¿no? Entonces, con la historia que ahorita nos comentas, por supuesto que cuando tú estés peleado con esas dos formas, inclusive la economía, ¿no? O las relaciones que se gestan a través del dinero como tal, ¿no? Siempre tiene un tema, ¿no? Y muchas veces vemos en la cara de un empresario, ¿no? Alguien que como si no tuviera corazón, Martín. Como si fuera la frialdad total, ¿no? Como tú dices, ¿no? Has aprendido a lo largo del camino que a lo mejor para ciertas formas buscas ciertas relaciones, ¿no? Pero que este tema del dinero en la gente, en los empresarios o en los líderes, tampoco es una cosa de frialdad o de hielo, ¿no? Y sobre eso quisiera que me contaras un poquito cómo negocias, cómo negocia, ¿no? una persona que ahorita, pues bueno, ya al punto al que estás, ¿no? Me he saltado como un poco adelantado de la historia de Martín, todo lo que manejas actualmente, el líder que eres de tu propia empresa, pero ¿cómo gestionas eso? Ajá. Bueno, en principio yo creo que uno primero no tienen que olvidar de sus raíces, porque el dinero puede hacer que una persona se transforme en una persona diferente, ¿no? Y trato de siempre mantener los pies sobre la tierra buscando qué hacer en ayudar a los demás. Entonces, desde, bueno, tener una fundación para poder aportar. A mí me gusta mucho aportar a la educación. A mí me gusta darle oportunidades a personas que por ahí no ven que existen otras posibilidades más allá. Tuve una gran experiencia en un pueblo de Tuxpan, en México, en Michoacán, en una escuela de ahí de las montañas, de compartir con jóvenes y con chicos, de mostrar que hay un mundo más allá de esas montañas y que hay posibilidades. Y eso es algo que a mí me gusta, pero no solamente me gusta tener esa actitud altruista, sino lo hago porque me mantiene los pies sobre la tierra y me conecta con la gente, porque al fin y al cabo siempre todo nuestro negocio es alrededor de las personas. Y conectar con la gente me permite, bueno, desarrollar, diseñar, implementar nuevas estrategias o nuevos procedimientos, o cambiar o mejorar lo que estamos haciendo. Y trabajar esos problemas como una mejora, ¿no? Como una oportunidad de mejora. Si tenemos algún inconveniente, bueno, es una oportunidad para mejorar lo que estamos haciendo. Negociar con la gente, yo creo que no es mucho el secreto, simplemente es escuchar a la gente.
Fíjate qué importante, ¿no? Porque es algo que siempre preguntan, ¿no? Como, es que yo no sé vender, es que cómo cierro un trato, es que, ¿no? Siempre el tema de cómo negociar es la gran pregunta, pero acabas de decir algo que, bueno, hasta con la pareja hay que saber escuchar. Acabas de dar la gran fórmula, Martín, porque saber escuchar tiene un gran valor y es que a veces no escuchamos. Normalmente la gente trata de imponer su idea. Entonces está esperando que termine o no lo deja terminar para decir lo que uno piensa. Pero escuchar y comprender a la gente creo que para mí es un gran punto dentro de lo que es la negociación. Y cuando hablamos de negociación, no siempre, vos pusiste el mejor ejemplo, ¿no? Con la pareja, con la familia. No siempre tiene que ver con un negocio. Claro. Porque uno puede estar negociando con la aerolínea porque quiero que me pase a primera clase, puedo estar negociando o que me cancelaron un vuelo y que me pongan en el siguiente y no tiene, entonces tengo que negociar. Y la negociación para mí es saber escuchar, saber comprender, para saber cómo comunicarse con el otro y tener siempre una buena actitud, ¿no? En las negociaciones yo tengo un dicho que dice que las moscas se casan con miel, no con veneno. Entonces hay que ser muy empático con la gente, ¿no? Para poder realmente llegarle, porque si no le podemos llegar, entonces vamos a confrontar. Y no va a haber ninguna negociación que se dé bajo confrontación. Claro. Por lo menos sí lo he vivido y es mi forma de gestionar. De gestionar. Es que la empatía siempre es muy importante, ¿no? Yo siempre, cuando estoy en estos temas de consulta, les digo, imagínate, ¿no? Son de entrada 12 arquetipos y luego otras 12 configuraciones, o sea, millones de configuraciones. Y tendríamos que entender a partir de que tú tienes una naturaleza esencial, pero el otro tiene otra. Y cuando entiendes y comprendes y te pones en el lugar del otro, es más fácil poder entender. Mira, yo sé que son medios enojones, pero yo no me voy a enganchar con eso. Esa no está en mente. Pero aún así me puedo comunicar con el otro, ¿no? Y temas como estos del emprendimiento y el empresario, Martín, ¿tú qué opinas de estos mitos o realidades? Porque aquí yo invito a gente que finalmente yo sé que va a impactar al mundo su palabra, su historia. Y en esto de impactar a los demás, ¿qué opinas de un emprendedor? Es cierto que hay que despertarse a las 6 de la mañana, bañarse con agua fría, ser vegetariano, esta cosa que si no te levantas a las 6, mira, yo créeme que me considero una luna en Aries, muy emprendedora, pero a mí no me parece a las 5 de la mañana. Y yo digo, ¿será? Voy a hacer una encuesta, ¿no? Que si no se paran, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus hábitos? Yo sé que hay que tener hábitos, ¿no? La cosa no se consigue nada más de tampoco ahí estar pensando mucho, pero ¿cuáles serían tus hábitos? Bueno, ¿o tú qué opinas de llevar las cosas al extremo? Yo creo que, bueno, yo personalmente no soy del club de las 5 de la mañana. Perfecto, entonces, ya, somos equipo. Creo que cada persona, al ser un ser individual, funciona de una manera diferente. A algunos no le funciona levantarse tan temprano y porque son más, algunos son más nocturnos, otros son más diurnos. Entonces las personalidades, la gente es diferente, ¿no? Y cada cual percibe y las cosas de una manera distinta y funciona de una manera diferente. Sí es verdad de que siempre sobre la mañana, obviamente, estamos más cargados de energía y es donde más esfuerzo nosotros ponemos, más atención tenemos. Yo soy de levantarme 6:30, entonces por ahí para mucha gente todavía sigue siendo temprano. Y me gusta, bueno, hacer ejercicio, me gusta meditar. Soy Tauro, tengo un carácter muy especial. Entonces, pero a mí la meditación sí me funciona. A Tauro, por favor, me lo atienden bien. Hay que darle de comer. Hay que darle de comer sabrosísimo, ¿no? Y tener un entorno calmado. Claro. Por favor. Pero bueno, me sirve, a mí me funciona meditar, claro, porque arranco el día con una actitud totalmente diferente. A veces sobre el mediodía hago algunos ejercicios de respiración para cargarme de energía y terminar el resto del día. Y busco siempre también aprender cosas nuevas. Entonces, y me apasiono, o sea,
tomo algo, quiero aprender algo nuevo y me apasiono sobre eso. Ahora, actualmente, estoy aprendiendo a cocinar. Entonces, diferentes tipos de cocina que me interesan. Me gusta, como argentino, me gusta cocinar la carne, pero me gusta otro tipo de cocina. Me he empatizado mucho con la cocina italiana. Entonces, bueno, me gusta amasar, hacer mi propia pasta, cortarla. Y siempre soy muy perfeccionista. Entonces, ya aprendí cuáles son las herramientas, los cuchillos especiales, por qué cada cuchillo es como es, por qué la olla que se necesita cocinar tiene que ser así. Me enfoco mucho, trato de estudiar sobre eso. El detalle. Porque quiero que me salga de la mejor manera posible. Si voy a hacer algo, quiero que me salga de la mejor manera posible. Al principio no me va a salir, pero sé que viendo en la prueba y error de lo que estoy haciendo, voy mejorando. Pero trato siempre de aprender algo distinto, más fuera de lo que es mi trabajo. Entonces, aprender un deporte, aprender a cocinar, fui a jugar al pádel, que ahora veo que se está poniendo muy de moda. Entonces, aprender algo distinto. Y eso es lo que me gusta hacer. Y una vez que termine, porque me siento que ya me llenó, entonces busco otras cosas diferentes. Hay un juego, bueno, que estoy tratando de aprender, que es un juego chino, que es muy parecido al ajedrez, que es un poco más complejo, que me va a llevar un poco más de tiempo. Entonces, son esas cosas que te retan y que te motivan. Me motivan y ocupan mi mente creativa. Entonces, y por ahí esas pequeñas cosas que estoy haciendo que ponen mi mente en blanco, enfocado en lo que hago. Bueno, la mente en blanco no, porque no existe poner una mente en blanco, pero poner mi mente solamente y enfocado en lo que estoy haciendo. Me gusta correr, me apasiona correr, eso lo hago desde hace tiempo, pero trato de, aparte de tener ese hobby, aprender algo distinto. Fíjate que hay otro tema que inclusive yo creo que ya es de la humanidad, no tanto del liderazgo, gente que tiene negocio, pero es el estrés, Martín. Aunque meditemos y demás, finalmente hay cosas que siempre, como tú dices, somos un universo diverso de opiniones y los equipos de trabajo, ¿no? Y como tú dices, cuando nos sale este lado perfeccionista, ¿no? ¿Cómo tú manejas el estrés? Porque yo sí me imagino que el estrés a tus niveles es de una forma y, o sea, todos vamos a tener, ¿no? Finalmente ese punto. Pero en el mundo empresarial, ¿no? En el mundo de negocios, el estrés también pudiera tener una connotación diferente. ¿Cómo tú gestionas el bendito tema del estrés, que hasta podría ser una de las grandes enfermedades también que nos acoge a todos, ¿no? Bueno, de hecho es una de las enfermedades más graves que hoy padece la humanidad. Trato, porque realmente tengo mucho estrés a diario por el trabajo y lo controlo con la meditación, la respiración. Por eso también comencé haciendo meditación, precisamente por el estrés que tenía. A mí el estrés me inflama, por ejemplo. Entonces fui a un nutricionista, me hice un estudio para saber qué alimentos puedo comer, qué no puedo comer, qué es lo que me inflama, para mejorar ese pico de estrés, ¿no? Porque los sentimientos los tenemos en el estómago. En el estómago. Y ahí es el primer detonante. Por eso muchas veces nos inflamamos, porque es el mismo estrés. Trato de hacer ejercicios, trato de hacer actividades al aire libre. Entonces la naturaleza, ir a un parque, caminar, eso relaja la mente y eso, bueno, es una de las formas de poder generar mejor estado de ánimo para mí, que a mí me funciona y me trabaja. Es muy recomendado, pero una vez más, a mí me funciona. Por ahí la gente empieza a hacer las mismas actividades y no le funciona para cada uno. Claro. Yo creo que cada persona tiene que encontrar ese punto, tiene que encontrar el punto donde le trabaja muy bien, ya sea el ejercicio, la meditación o la actividad o el hecho de cocinar, ¿no? Que te enfocas
en una actividad para desarrollar algo nuevo. Entonces, cocinar me quita el estrés, me desinflama, pero bueno, engordo, obviamente. Me gusta, pero lo lindo que encontré en la cocina es que lo disfruto cuando lo hago para los demás. No cocinarme para uno mismo, pero cocinar para los demás es donde más lo disfruto, ¿no? Y yo creo que muchos de los que cocinan es esa esencia, ¿no? De compartir y hacerlo para el otro. Ajá. Pero más que todo, bueno, ya el estrés trato de combatirlo, ejercicios, sobre todo si es al aire libre mejor, caminatas al aire libre y bueno, tener una buena meditación. Fíjate que tú tienes Marte en Sagitario, Martín, entonces la caminata te iría muy bien, ¿no? Tienes siempre tu energía vital, ¿no? Está en las piernas, ¿no? Entonces también el quedarte estático por mucho tiempo, ¿no? Eso también astrológicamente, ¿no? Yo les digo, bueno, sí, es que hay que correr y porque todos tienen que correr, ¿no? Que como que queremos que las fórmulas nos queden a todos, ¿no? Le digo, mira, no, yo tengo ascendente Piscis, yo nado. Y ahí te puedo hacer todo el ejercicio que quieras, ¿no? Piscis, la conexión de Neptuno, el mar. Entonces, yo creo que también, como tú dices, ¿no? Hay que hacer como particularidades, ¿no? Porque hay una generalidad que no siempre nos va a acomodar a todos. Y en esas generalidades y en el tema de otro tema que se topa un líder es en los trabajos en equipo. Gestionar los trabajos en equipo y la diversidad que puede haber también en esto del trabajo en equipo. A mí cuando me llegan en consulta en el tema empresarial, yo siempre les digo, todo el mundo llega y se queja de la de recursos humanos. Yo siempre les digo, ¿por qué tengo tantas quejas de la de recursos humanos? ¿No? El detonante de la de recursos humanos. No, nadie es que la de recursos humanos y la de recursos humanos. Y luego yo a veces digo, de verdad créanme, creo que todos funcionaríamos porque no es una generalidad. Si colocamos, ¿no? ¿Cómo vas a colocar? Mira, Martín, tú tienes ascendente en Leo. O sea, meterte a las mazmorras no es posible, ¿me entiendes? Tu oficina tiene que ser amplia, lúcida, con luz. O sea, tu energía, ¿no? De León tiene que verse. Y no vas a poner, ¿no? Finalmente, en esto de gestión de recursos humanos, a una persona que tiene naturalezas natas de fuego, de iniciativa, lo vas a poner al fondo, donde no se vea. O vas a poner a un Tauro, ¿no? Otro Tauro, le vas a exigir que llegue a las 6 de la mañana. No, Tauro es muy responsable, es muy pero no me le hagas mucho esfuerzo. Entonces, de repente con la astrología, ahora que un poquito los empresarios ya me han dejado meterme en el campo de equipos de trabajo, pero sin la astrología siempre se tiene ese tema. Independientemente de las naturalezas esenciales, cómo trabajar en equipo y cómo gestionas el tema de los grupos. Ok, bueno, tengo más de 2.000 personas trabajando. Sí, algo me comentaste en la NASA cuando yo ingenuamente te pregunté, ¿no hay esto? Y yo, sí. Y el hecho de trabajar en equipo, para mí hay algo que se tiene que transmitir para poder tener un buen trabajo. Primero, la cultura, ¿no? De la compañía y de lo que se quiere. Segundo, los valores que se quiere llegar a lograr y a transmitir a la gente. Y basado en eso, bueno, bajo procedimientos y sistemas que creamos para poder, bueno, tener impacto en toda la gente, porque no converso con todas las personas, porque si tengo más de 2.000 personas trabajando, imagínate. O sea, no me alcanza ni el año para poder terminar de conversar con ellos. Pero sí tengo diferentes sistemas donde podemos comunicar el mensaje a través de nuestra cultura y que eso sea transmitido. En trabajo en equipo, con mi equipo más cercano a mí, trabajo realmente muy abierto y escucho las opiniones de todos. Porque por ahí hasta la persona que menos creemos que estuvo o no está tan activa nos puede traer una buena idea. A veces hasta de la persona que está en la recepción, que es la primera impresión, ¿no? Que uno se lleva cuando entra a nuestras oficinas, ella percibe lo que la gente quiere. O a veces esa es la persona
que le van a decir cosas que a nosotros no. O sea, yo me ha pasado, tengo muchísimos ejemplos donde tiene más confianza la gente con una recepcionista o con alguna persona que trabaja con nosotros que cuando me siento en la mesa con ellos. Pero esa información a mí me sirve por varias razones. Una, porque no me va a llegar de boca de alguien que se comunique directamente conmigo. Segundo, porque esa confianza también me da la pauta que es la persona correcta que está ahí, porque cuando le cuentan algo a alguien es porque inspira esa confianza. Entonces trato de participar a la gente en diferentes grupos. Hacemos una reunión anual con toda la gente para también escucharlos y ver lo que necesitan, qué es lo que necesitan, para dónde tenemos que cambiar. Y una vez más, el hecho de saber escuchar al resto de las personas, saber escuchar, saber entender lo que me están diciendo y saber interpretar, ¿no? Porque muchas veces la gente nos habla y no entendemos lo que nos están diciendo, pero interpretamos lo que nos quiere decir. Son dos cosas diferentes. Entonces, saber escuchar a la gente, saber interpretar lo que nos quiere decir. Porque muchas veces nos pasa de que estamos hablando con alguien y vos, ya sé lo que me vas a decir. Porque ya te estoy interpretando. Sí. Pero hay que dejarlo terminar de hablar. Eso es importante. Hay que dejar a la gente terminar de hablar. Y trabajo, bueno, más que todo con mis equipos de trabajo, que cada cual tiene un rol diferente. Me reúno con ellos y también me gusta saber cuáles son sus objetivos, cuáles son sus objetivos dentro de la compañía, fuera de la compañía, personales, y ver que también se cuadren con el trabajo nuestro. Siempre decimos que la gente, el staff que trabaja con nosotros, que no lo llamamos empleados, simplemente lo llamamos staff, ellos son parte de nuestra familia, porque muchas veces están más horas con nosotros. Yo paso muchas horas más con la gente del trabajo que con mis hijos, por ejemplo. Así es. Y cuando estoy con mis hijos, en el tiempo que estoy, no estoy todo el tiempo conversando. Ellos hacen sus actividades, yo mis actividades. Pero la realidad es que paso más tiempo con la gente del trabajo que con la gente de mi familia. Entonces, es con las personas que uno más tiene que relacionarse y entenderlo. Y eso, ya acabas de tocar un tema muy importante que yo creo que en el tema de un líder, ¿no? Tiene que como que tener esa claridad en la empresa, porque acabas de tocar un tema que es el tema de pertenencia, ¿no? Y competencia al mismo tiempo, ¿no? Por eso dicen, ¿te acuerdas que hablábamos mucho en las mesas de trabajo? Que inclusive a mí me llegó a sorprender que decían, sobre todo en ciertas áreas, ¿no? Donde la gente rota más, ¿no? Y decían, es que no terminamos de darle secuencia, ¿no? A un proyecto porque se va la gente. Y donde se quedó hay que volver a empezar. Y donde volvimos a empezar, la otra no nos dijo lo que trabajó anteriormente, ¿no? Y esto nos lleva mucho también al tema de cómo un líder construye en su empresa estos temas de pertenencia e identidad. O sea, te pones la camisa, ¿no? ¿Cómo haces que el otro, finalmente, como tú dices, se convive a veces más, muchísimo, con el entorno laboral que con la familia? O sea, cómo hacer de la familia tu propio equipo de trabajo, pero también saber poner límites, también integrarlos a ponte la camiseta, y eso que también la identidad yo creo que también te genera menos tema de competencia, en el sentido de estar mutando en el otro y decir, mira, te la juegas conmigo cuando estamos en vacas flacas porque tienes este sentido de identidad y aquí puedes crecer, o no, porque también yo creo que es uno de los pudiera ser uno de los graves errores en el tema de liderazgo, conseguir ese tema de pertenencia, ¿no? Yo creo que cuando uno conoce con la gente que trabaja, entonces sabe de qué manera también hacer que esa gente se ponga la camiseta, ¿no? Por así decirlo. Para nosotros, el hecho de compartir con muchas personas, y bueno, lo hago con toda la gente y lo hago con los grupos más cercanos, de compartir cosas fuera de la oficina. Entonces, llevarlos a cenar o hacer una cena para todos, invitar a la gente, hacerlos sentir cómodos,
sacar un poco del trabajo y poner un poco de diversión, buena diversión, que empiece a haber una relación, no de amistad, pero una relación más de camaradería. Se generan muchas relaciones de amistades también en estos momentos y uno se siente más apoyado. Eso por un lado. Después, el hecho de escuchar, volvemos a lo mismo, va a hacer que entiendan las necesidades de las personas. No somos una compañía tipo dictador que te dice, no, acá se hace esto, así, así. Hay personas, hoy acá en esta oficina, por ejemplo, en la oficina de Houston, hacemos algo que realmente nos sirve bastante, que es el hecho de compartir con todos y tener la libertad. Hoy en día las personas, yo quiero que la gente trabaje en la oficina, pero hay días que no pueden y van a trabajar en la casa y no hay ningún problema porque confiamos que va a estar haciendo bien su trabajo. Entonces el hecho de tener esa libertad de decir, bueno, hoy trabajo en mi casa porque tengo a mis hijos, soy un feriado, no tengo con quién dejarlos y lo pueden hacer, eso genera esa confianza, eso genera esa relación de que si yo te apoyo, vos el día de mañana me apoyás. Inconscientemente la gente lo va a hacer, porque sabe que uno ha estado ahí. Entonces, eso nos permite, ¿no? Y una vez más, tener también un buen grupo de recursos humanos, porque es la gente de recursos humanos, vean, hay que checar eso de recursos humanos, Martín. La gente que trabaja en recursos humanos tiene que estar bien preparada para saber que es un trabajo que va a durar un tiempo y que tiene que hacer un refresh constante porque vienen a escuchar los problemas de la gente, se van a quejar de esto, el chisme de aquel, el chisme del otro. Así es. Entonces, cosas que nos tienen que saber controlar. Pero eso también agota a las personas. Así es. Por eso también vemos en compañías que recursos humanos cada tanto se renueva. ¿Por qué? Porque es un trabajo donde está constantemente escuchando los problemas de las personas, resolviéndole. Entonces tienen que ser personas muy especiales. Para eso, bueno, creo que te tienen que contratar para estudiar a cada una de las personas. Un cáncer organizador que va a aprender a escuchar el drama, pero va a defender a la empresa, pero también va a ser receptivo con el otro. Y acabas de decir otro punto, mira, estamos hilando muy bien todo, porque acabas de decir también otro punto que inclusive para Tauro cuesta trabajo, que es el cambio. Pero como tienes la luna en Aries, eso te hace, aún me cuesta trabajo, pero yo necesito ir hacia adelante, ¿no? El cambio, ahorita que estamos diciendo hay que rotar, y el tema innovación en las empresas, porque también me dicen, nadie es que mi empresa o mi negocio, bueno, es que tienes que innovar, no puedes quedarte igual, están las redes, está ahorita otro mundo. Me da pena, no sé qué, es que si tú sigues en esa oficina donde para llegar a verte hay que transitar 4 horas y estás en la lejanía, tienes... Entonces, la innovación es un tema también, creo que en esta etapa, inclusive que yo le llamo de la era de uraniana, tiene que estar sí o sí. Entonces, yo creo que también en el lado emprendedor no nada más es el tema de liderazgo emprendedor, sino innovación. Desde tu experiencia, ¿no? Que innovación tiene que ver con el cambio, ¿no? Por eso unir el tema de hay que rotar inclusive ciertas cosas. ¿Tú cómo ves a las personas que, yo les digo, mira, todos claro que podemos tener este tema de emprendimiento, liderazgo, innovación, pero sí es verdad que hay ciertas áreas en donde a algunos van a costar trabajo y que si tú no tomas ese reto, no vas a poder emprender. Y el cambio y el tema de innovación, desde mi punto de vista, no sé tú ahorita lo que nos des tu opinión, tiene que estar bien puesto en la mesa. Sí. Que uno cualquiera sea la empresa que maneje, siempre va a haber cambios, porque la cultura cambia, la gente va cambiando, el vocabulario de las personas cambia, la forma de comunicarse cambia. Hoy la mayoría de la gente se comunica a través del celular, ¿no? De texto. Es más,
llega a la casa de alguien, antes se bajaba y le tocaban el timbre, ahora le mandan un texto, estoy aquí afuera. Claro. Entonces la forma de comunicarse cambia de la gente. Entonces una persona tiene que estar dispuesto al cambio y abierto a las nuevas innovaciones y que uno también las puede generar. Cuando nosotros, bueno, obviamente siempre estamos trabajando para hacer innovaciones distintas. Y para hacer una innovación, solamente para mí es muy simple, sentarme y pensar cómo va a ser mi negocio de aquí a un futuro, de aquí a 10 años. ¿Cómo se va a manejar de la misma manera? ¿Va a ser todo online? ¿Va a ser todo virtual? Entonces, esa es la manera donde uno dice, bueno, yo lo veo de esta forma. Entonces, ¿voy a esperar a que alguien lo haga o voy a dar el paso para empezar a hacerlo? Claro. Y lo que, bueno, realmente hacemos es dar ese paso para empezar a hacerlo. Y realmente así hemos ido cambiando las cosas. Hemos cambiado la forma. Hoy somos la agencia número 1 en Estados Unidos de hispana y la número 5 en general. Pero queremos no ser la agencia número 1 hispana, queremos ser la agencia que mejor servicio a nuestros agentes, a nuestra gente le damos. Y para lograr eso hay que saber no solamente estar en los zapatos de la otra persona, sino también estar en los sentimientos de la otra persona. Porque una cosa es cuando uno dice, me pongo en tus zapatos, y otra cosa es cuando uno trato de sentir lo que vos estás sintiendo. Y cuando veo eso y puedo ver la falta de servicio que hay, entonces se me empiezan a abrir diferentes oportunidades de crear, de poder hacer algo distinto. Y usando las tecnologías que hoy tenemos, entonces con mucho más razón, ¿no? Aplicaciones en el teléfono, formas de automatizar mucho más las cosas. Hoy la gente quiere las cosas mucho más rápidas. La quiere más simple y la quiere segura. Hoy la gente no tiene el tiempo para ponerse a hacer algo y tomarse el tiempo para... En el trabajo nuestro, ya sea un seguro de vida o un plan de retiro, no tiene el tiempo de ponerse a analizar todo, sentarse con una persona. Lo hace, pero mucho mejor es cuando vos entras a tu teléfono y lo buscas. Y yo le pido a mis hijos que tienen 14 años que me busquen un seguro de vida, van a agarrar su teléfono y van a buscar hacer un search ahí para comprarlo ahí. Entonces esa es la generación que mañana nosotros vamos a estar atendiendo y que todo va a tener que estar automatizado para ese lado. Y por supuesto, bueno, sí, tenemos que empezar a hacer partners con compañías, que de hecho lo hacemos, para poder lograr eso. Si estamos pensando en llegar a Marte, ¿cómo no vamos a tener una simple venta hecha automatizada? Entonces, yo veo en nuestra industria un futuro realmente muy bueno. No es que la gente se va a quedar sin trabajo, sino que va a cambiar la forma de trabajar. Y porque va a convertirse en nuestro ejemplo, los agentes de seguro van a seguir estando, pero van a convertirse más que todo en una forma de venta diferente que van a tener que atender. Y en las innovaciones yo creo que cuando uno ve el futuro, entonces ahí es donde, bueno, a mí, ¿no? En mi caso, es lo que me llama la atención, es lo que me excita para decir, o exciting, como sería aquí en Estados Unidos, en inglés, que te puede poner en esa posición de empezar a crear algo distinto. Y cuando vos lo ves hecho realidad, es una gran satisfacción. Entonces, creo que y comparto esto con otros colegas u otras personas de otras industrias, también empresarios, no es tanto lo que a uno lo motiva es el dinero, sino el hecho de poder hacer logros y poder hacer cambios dentro de la industria que uno está. Perfecto. Pues muchas gracias, Martín. Por último, quisiera que nos contaras en esta narrativa de historias, que muchas veces la historia que nos marca no precisamente es, como tú dices, ¿no? Tengo el premio a la mejor empresa hispana de seguros, sino que
compartirías en este tema del emprendimiento, de la innovación, del ser líder desde tu historia? ¿Cuál sería esa historia que nos puedas compartir, que yo sé que en el otro va a impactarle para decir, me han dado una idea, creo que va por ahí, ¿no? Si tú tuvieras o de esas veces, a mí me hubiera gustado que así me lo hubieran dicho y hasta me hubieran ahorrado un largo camino. ¿Cuál sería tu historia, Martín? Bueno, tengo varias, no sé por qué. Escoge una. Tengo varias, ¿no? O sea, de hecho comencé la agencia pensando con ese pensamiento. Yo no tuve, y siempre lo llamo como, tiene que ver mucho con mi vida personal. Sí. Es la historia del chico huérfano que no tuvo, cuando era huérfano no tuvo al padre, pero ahora que es padre le quiere dar a sus hijos lo que nunca tuvo. Entonces, en mi empresa hago exactamente lo mismo. Por eso el hecho de darle ese apoyo, ese soporte, esas herramientas a una persona para que pueda lograr el éxito en un corto plazo y no tener que esperarse tanto, eso para mí ha impactado mucho en mi vida, ¿no? El hecho de poder crearlo de esa forma que la gente pueda tener su éxito o llegar a su goal, a su meta en un corto plazo y no tener que esperarse tanto. Si uno pasó ya por esos pasos y lo puede transmitir, lo puede ayudar a mucha gente en ese sentido. Y creo que, bueno, mucho éxito de las compañías viene por ese lado. Aprovechar los errores de uno para poder decir, bueno, ahora están mejorados, ahora pueden hacer este camino. Perfecto. Pues muchas gracias, Martín, por transitar por Gran Estación Central y London Astrología Predictiva. Muchas gracias también por escuchar esto de la astrología también. Y tus redes, Martín, que para que te sigan. Yo ya te sigo porque ahí también estamos en el estudio, ¿no? Gracias por compartir, ¿no? Esto que decías, ¿no? Esto de compartir. Y también tienes un podcast. Entonces, si nos compartes también esas redes sociales también para que escuchen, y la gente también que está en estos temas de emprendimiento, de liderazgo, un poco también, ¿no? Como sería estos temas de motivación, ¿no? Personal que nos van a llevar a objetivos. ¿Dónde te encontramos? Bueno, en Instagram como Martín Kuriman Oficial, en el resto de las otras redes sociales como Martín Kuriman, ya sea LinkedIn, TikTok o Facebook, y YouTube, Unos Minutos con Martín Kuriman. Okay. Y después tengo un podcast que hago con un colega que se llama Kurimanos Podcast. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Martín, y pues bueno, vámonos a un corte musical y gracias, regresamos. Gracias.